Saludos a todos los amigos del podcast del Nuevo Diario. En este nuevo episodio tenemos una persona que ha gravitado en la vida pública de la República Dominicana durante muchos años. Una persona que empezó bastante joven a dirigir asuntos importantes del Estado dominicano. Vamos a conversar con Eduardo Estrella, senador por la provincia de Santiago y actual presidente de los senadores de la República Dominicana. Me acompañan como de costumbre don Percio Maldonado Sánchez, quien es nuestro director general, Luis Brito, quien es el jefe de redacción, y María Victoria, periodista de nuestra redacción del Nuevo Diario. A todos los amigos le pedimos que por favor se suscriban a este canal, que compartan, que comenten en esta interesante conversación. Bienvenido, presidente. Bueno, gracias por recibirme aquí, nueva vez a compartir con los Percios de Daño y amigos de Data, de Luis Brito y María Victoria, tener el honor de poder compartir contigo esta entrevista. Y Jaime, gracias de verdad por esa introducción tan benevolente. Siempre. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Siempre es muy grato conversar con ustedes, sobre todo porque sabemos que tiene una historia de buena conducta en la vida pública que no es común, no es frecuente. Y yo quisiera comenzar por ahí, porque en algún momento se dijo, cuando usted iba a asumir la presidencia del Senado y después iba a reelegirse, decía que había un problema con usted, que usted era muy racional en el manejo del presupuesto. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. No, lo que pasa es que yo pienso que esa ha sido una conducta de vida. Claro. Y yo siempre he creído que venía desde joven del sector privado, que a uno le enseñan a racionalizar los fondos. Pero yo de broma decía, sin embargo, cuando yo era soltero, me decía mi esposa que yo era muy espléndido con las novias. Entonces, y que soy lo diferente. ¿Pero era verdad o era un exceso de boca de ella? No, yo creo que era verdad en su momento. Y siempre ha sido con mi esposa. Pero cuando uno llega a la administración pública, yo pienso que uno está, como digo, manejando dinero ajeno, que no es de uno. Y yo digo, lo más fácil es dar lo que no es de uno. Yo nadie he visto en política que muy poco que dan, es decir, dar de lo que es de lo de él, de su sueldo, de sus recursos. Entonces, uno va a la administración pública, y así lo hice cuando estuve en las diferentes posiciones que me ha tocado, y me ha honrado primero Dios y después en un momento dado el presidente Balaguer y en este caso el presidente Abinader, de ir a las funciones públicas a tratar precisamente de ahorrar los pesos y los centavos. A propósito, pero no es el hecho, como yo, de no gastar. Yo lo que hablo la palabra es invertir en las cosas prioritarias en cada institución donde uno le toca jugar ese rol. A propósito de esa experiencia que a usted le ha tocado trabajar directamente con dos presidentes distintos, el doctor Joaquín Balaguer, que de alguna manera fue su escuela inicial, y segundo, el actual presidente Luis Abinader, que es un hombre más joven, más de este tiempo. ¿Le ha tocado hacer alguna reflexión sobre esa experiencia? ¿Cómo podemos percibir esa diferencia de estilos, de manejo, de conducta entre ambos mandatarios? Mira, de estilo son lógicamente personalidades diferentes, épocas diferentes. Claro. Pero yo lo que digo objetivo común. El presidente Abinader a veces de broma me dice que tú eres muy tacaño. Digo, bueno, pero aquí en el Palacio también son muy austeros. Aquí no brindan. Aquí no brindan. Entonces, él también lleva una disciplina fiscal, que era del presidente Balaguer. Es una persona como era el que le da seguimiento a las cosas del Estado. Tiene un horario de trabajo también envidiable, o sea, le dedica horas. Ha sido un defensor de la nacionalidad y de la importancia de invertir en la frontera. Y por qué no también de distribuir
la inversión en los diferentes 6 pueblos del país. O sea, Luis, yo me he sorprendido con su juventud, que se conoce el país de palmo a palmo. Y en un político eso es importante, porque para usted resolver un problema, usted tiene primero que conocer el problema. Y él yo creo que conoce bastante bien la geografía nacional y sabe dónde están ubicados los nacionales. Y es todo hecho desde el inicio de gobierno, poner sus ojos en 2 puntos que eran de provincias o regiones de la más deprimida del país, que ha sido poner los ojos en Pedernales, en la inversión en Pedernales, y poner los ojos en Manzanillo, en el desarrollo de Manzanillo. Eso te demuestra ese interés y ha sido persistente. O sea, él no da su brazo a torcer, que eso es bueno en un mandatario. Y yo digo, cuando la gente dice el muro fronterizo, yo digo, no, pero las 2 anclas de ese muro fronterizo. Uno en el extremo sur, que es Pedernales, y otro en el extremo norte, que es Manzanillo. Porque el muro tiene que traer otra cosa, que es inversión, es desarrollo, es empleo, es oportunidad. Entonces, eso va a marcar un antes y un después en esas regiones. O sea, Manzanillo no solamente Manzanillo es el desarrollo de la provincia de Montecristi, provincia de Dajabón, provincia de Santiago Rodríguez y Valverde. Pero Pedernales o Cabo Rojo te trae desarrollo de Pedernales, de Barahona, de Bauruco, de Independencia, ¿por qué no de San Juan y de Elías Piña? O sea, son proyectos que abarcan regiones, y eso junto con la ley fronteriza que nosotros en el Congreso, que da incentivo incentivo a la inversión en la frontera, que la reactivamos por 30 años más. Eso prácticamente está abriendo las puertas y ustedes van a notar el boom que va a sufrir esa zona un antes y un después. Déjeme preguntarle, antes que el muchacho intervenga, para que no se nos pierda este punto. Usted ha mencionado 2 anclas. Sí. Pedernales Sur, Manzanillo, Montecristi, incluye Dajabón, obviamente. Y las inversiones que se están haciendo, sobre todo en la zona de Manzanillo y Montecristi, va a impactar toda la zona norte del país, porque con la energía, con el puerto también que está en el puerto, a fines de exportación. Existió la carretera internacional, la llamada carretera internacional que conectaba el norte con el sur. ¿Tendría sentido restablecer esa carretera como parte de esos 2, digamos, emblemas que usted ha mencionado de puntos de desarrollo? Desde luego, esa es la otra etapa, porque comunicar, mira, y qué bueno que tú toques ese tema. Nosotros comenzamos la carretera de Restauración a Pedro Santana, y donde yo mismo dejé el asfalto en Villanacaona, ahí está todavía, de cuando fui ministro de Obras. ¿Cuántos años han pasado de eso? Eso fue en el 95, 94. Ahí mismo está. Pero yo sé ya la parte imagino que es una yo piedra. sé que el presidente Abinader precisamente está embarcado en retomar eso, porque precisamente eso es lo que va a dar la comunicación y el desarrollo. Mira, yo le decía a una persona, y tú, María, que eres sanjuanera, que la distancia de las matas de Farfán a Manzanillo es la misma distancia a Barahona, al puerto de Barahona. Claro. Sí. O sea, yendo de ahí por el cruce Matallaya, Bánica, Pedro Santana, que esa carretera se construyó en mi época, y ahí sigue Pedro Santana a Loma de Cabrera, Dajabón y el puerto de Manzanillo. O sea, ¿cómo tú empalmarías? Porque esto es un país que nosotros tenemos que aprovechar a lo máximo. Y también lo que es la comunicación del mar Caribe con el Atlántico. Claro. El Caribe con el Atlántico, sur con norte. Entonces, esa carretera es importantísima. Inclusive ahora, reviste una importancia capital, va a revertir la carretera de Pedernales a Duvergé, o sea, porque por Puerto Escondido, porque ese turismo que viene ahora a Pedernales, tú también tienes que crearle lugares donde asistir, donde ir, claro. Y como está el lago Enriquillo,
que hay un turismo todo ecológico que quiere conocer. Ingeniero, usted dice que el presidente ha mostrado interés en la carretera internacional, pero hasta ahora no se ha avanzado. ¿Es una idea simple del presidente, un deseo? No, ¿O se ha avanzado en lo planificación? que pasa que, recuerda, como te digo, se ha ido dando prioridades. Esto de Manzanillo, pues tú tienes que crear también la condición, y yo estoy de acuerdo. O sea, lo que viene el boom de Manzanillo y el boom que va a traer Pedernales, ya supuestamente está anunciado que para final de año llegue el primer crucero a Pedernales. Y decía una persona, ¿tú te imaginas un crucero de 3.000 turistas que bajen la mitad, 1.500 turistas en Pedernales? Hay más turistas que pedernales. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes pero tú tienes que crear las condiciones para eso. Así Y el es. desarrollo. Ahora, Y usted por eso el plantea- aeropuerto, por eso otra vez reconstruir la carretera que se está haciendo de Barahona a Pedernales. Pero usted plantea un O sea, hay punto- mucha inversión, usted porque es que plan- la frontera necesita Usted mucha plantea inversión. un punto importante, porque cuando habla del Caribe con el Atlántico, el Caribe tiene un problema en materia turística, que es el Sí, sargazo, y está complicando el turismo. Y mientras tanto, el Atlántico no tiene el problema del sargazo. Es decir, que el país tendría que ir pensando en opciones, agregar valor al turismo, primero pensando en la costa atlántica y segundo, pensando en las montañas y en otras actividades relacionadas con el turismo, para que el que no se podía bañar en el sargazo, no quiere bañarse mezclado con el sargazo, pueda encontrar algunas otras actividades y razones para venir al país. Seguro. Igual en el comercio, la gente habla mucho ahora de otra vez retomar lo que son los trenes. Y habla del tren de Santo Domingo a Santiago, que es muy importante. Pero yo digo, lo que le viene y a ser más rentable y más competitivo. Hay gente que me dice, tú eres un soñador. Si yo hablaba así de Manzanillo, de que había que crear en el Cibao energía eléctrica, y ya se está dando, porque toda la energía del país estaba instalada lo que es en el Mar Caribe. Básicamente en el sur. En el sur queda la zona huracana, donde vienen los huracanes. Si aquí hubiera llegado un huracán como cuando llegó hace 3 o 4 años a Puerto Rico, eso prácticamente no hubiera parado. Hay anunciado Punta uno, Catalina, que es la mayor planta generadora, está en el sur. Entonces hay que pensar en el norte. Igual el comercio, que son mis sueños, que en un momento dado se pudo construir ese puerto de Santo Domingo, de los puertos de Santo Domingo, a Manzanillo, que eso empalma en comercio lo que es el Mar Caribe con el Atlántico. La gente cuando habla de Panamá, habla del canal de Panamá, pero no solamente es el canal, es el puerto de Colón, Claro. que está en el otro océano y se comunica, y precisamente, entonces, eso con todos esos proyectos también que tenemos nosotros en el Congreso, ahora el proyecto de hall logístico, eso va a abrir la puerta al país, que tenemos, señores, que aprovechar nuestra ubicación tan especial que tenemos. Dicen que esto lo tiraron y cayó en el medio. En el medio. Ingeniero, Pero mire, nosotros tenemos que aprovechar eso con inversión. hace alrededor de 2 semanas, me parece, usted estuvo de cumpleaños, 70 años. Gracias a Dios. En 7 décadas es mucha la experiencia que se acumula. ¿Qué le ha enseñado la vida en el ejercicio político? Y en ese mismo orden, ¿lo ha consultado el presidente para algunos temas fuera de su vínculo y su área actual de trabajo, que es el Senado? Mira, mis 70 años, sí, una época, primero darle gracias a Dios, porque me ha permitido llegar hasta aquí. Mi padre decía a un amigo joven una vez cuando cumplió 50 años, que le dijo, yo no sé si te felicito, te acompaño en tus sentimientos. y el amigo le decía que por qué. Y decía, porque yo vi pequeño un periódico que decía, carro arrolla anciano de 50 años. Entonces, si nos llevamos de eso. Entonces, los 70 ya es una bendición de Dios. Y más bendición de poder uno sentirse con fuerza, con brío, de poder seguir aportando al país. Porque uno lo que tiene deuda con su país, como con su familia. Entonces, yo me siento muy bien, la vida me ha enseñado mucho. El paso por la vida privada y la vida pública. ¿Se siente usted un servidor público? Yo me siento, tú sabes que yo me siento honrado cuando me dicen servidor público. Yo creo que la mayor satisfacción es uno servir, esa es la palabra servir. Servidor público. ¿En el ejercicio político se registra? Yo diría que frustración
como tal no. Yo nunca he sido un hombre de frustrarme, porque yo creo que tal vez de tropezones en la vida. Y los tropezones hacen uno levantarse y seguir hacia adelante. ¿Ha consultado Y al presidente? enmendar y seguir hacia adelante y seguir aportando. Pero sobre todo con eso, yo sentirme, Percio, para contestar tu pregunta ahora, servidor público, pero también ejercerla con humildad. Siempre en mi vida a mis hijos les he dado una enseñanza. La mayor virtud que yo considero, aparte de la lealtad y la honestidad, es la humildad. Sean humildes, que esa es la mayor inversión. La humildad abre puertas. La arrogancia cierra puertas. Entonces el servidor público, yo creo que, y entonces Jaime me hablaba de consulta. Mira, yo diría siempre, porque la gente dice, los presidentes se crean su propia opinión. La gente decide, cuando dice que fulano de tal es el hombre de más influencia, un presidente o tal gente, el presidente hace lo que fulano diga. No. Los presidentes no hacen lo que nadie diga. Los presidentes, la condición importante que debe tener un presidente, y Luis lo tiene, es saber escuchar. Escuchar. Y usted oye diferentes opiniones. Y usted toma y deja. Y usted toma y deja, usted toma su conclusión. Entonces, cuando él en alguna ocasión, sobre algún tema entendido, que quiere tener una opinión adicional y me la pide, yo se la doy como la siento. Puedo no dar la mejor opinión o no coincidir tal vez con lo que él en un momento piense, pero él yo creo que sabe algo que lo hago con la mejor intención de aportar. Y a veces hasta me atrevo a dar una opinión, a veces un tema que tal vez no te lo pregunte, pero tú crees que es algo importante que el presidente tú le emitas su opinión. Y a veces le he dicho, estoy violentando una ley, porque una vez mi padre me decía, cuando no te pidan una opinión, no la des. Sí, porque aquellos que dicen que no hay peor consejo que el que no se pide. Que no la des. Entonces yo le digo, a veces voy a violentar ese principio, pero me veo en el deber como amigo, como amigo, no, porque siento así. Sirve más que consejo, a veces como alerta. Eso es. María, entonces, vamos a escuchar el sur. Señor Eduardo Estrella, ¿por qué deja Eduardo Estrella a un lado sus aspiraciones a la presidencia para ocupar la posición de presidente del Senado? Buena pregunta. Mira, son dos capítulos, dos etapas. Tú sabes que nosotros tenemos un partido Dominicano por el Cambio, que aquí aprovecho para decir que, como le decía fuera de cámara ahorita ustedes, que afortunadamente ahora inclusive ingresó a la Internacional Demócrata de Centro, una organización mundial, y que nuestro partido va muy bien. Usted me decía que era la antigua Internacional Demócrata Cristiana, era la Internacional Demócrata de Centro, una organización mundial. Ingresamos ahí. Y nosotros, en el año 16, en un partido de 2010, hicimos una alianza con el PRM y Luis Abinader. Y en el 20 volvimos a hacer lo mismo. Cuando teníamos la alianza ya terminada, concluida, en el 20, fíjate que en el 16 no fui candidatura senatorial, no plantearon la importancia, la conveniencia en ese momento coyuntural de que por qué no debía tal vez asumir la candidatura a la senaduría de Santiago. Inclusive, te puedo decir, no sectores nada más dentro del PRM, sino también de la sociedad civil y hasta amigos periodistas, y entendían que el momento meritaba eso. Así lo asumí, porque eso sí he tenido, cuando tomo una decisión y asumo un rol, lo asumo. Yo no en mi vida no sé hacer cosas a medias. Y entonces ahí, afortunadamente por el voto de los santiagueros, salí senador de Santiago, que había gente también que entendía que era un acuerdo previo, y en la transición
también se presentó la situación de que nos plantearon asumir la presidencia del Senado. Y la asumimos con mucha responsabilidad hasta el día de hoy. ¿Y por qué en ese momento eché a un lado lo que es la candidatura presidencial? Porque yo vi el momento que vivía el país y que todos los sectores que teníamos democráticos, que teníamos una visión parecida, debíamos unar esfuerzos y no dividirnos. Y en esto también hay que tener en la vida un espíritu de desprendimiento. Yo entendía que a veces en la vida, si tú abogas por algo, encuentras una persona que lo puede hacer y en ese momento no tiene que ser tú. Si se hace lo que tú aspiras, pues vamos a hacerlo como se puede hacer. Y te digo, Luis ha hecho cosas que yo me identifico totalmente con ellas. Y cuando lo hace, digo yo, eso me compromete más y me reafirma más el por qué hice bien en apoyarlo en ese momento. ¿Lo apoyaría usted para una posible reelección del presidente Abinader y usted se va a postular nuevamente como senador de la provincia de Santiago? A este hombre le gusta hacer, está mucho en Happy Hour. Happy Hour, 2 preguntas en una. Bueno, lo que pasa es que una depende conduce a la otra. No. Son conexas. No, mira, yo entiendo, y así le planteaba al presidente, que yo creo que primero la Constitución se lo permite, y luego yo creo que el momento amerita que, y es lo que pienso de convicción, que es lo que más le conviene al país, que él se repostule y vaya. Y como lo decía, lo hago por convicción propia. O sea, yo soy de la gente que me gusta ser muy auténtico. Si yo entendiera que al país no le conviniera una postulación del presidente Abinader, o que a él en lo personal tampoco le conviniera, yo tendría la confianza de decirlo. Pero yo creo, estoy plenamente convencido que él debe repostularse y que si se repostula, tengo prácticamente la seguridad, la fe en Dios, de que seguirá siendo el próximo presidente de la República. Todo indica que él va por el carril de adentro. Okay. O sea, al día de hoy no hay... ¿Usted lo ha conversado con él? No, no lo he conversado. O sea, trato, como te digo, lo doy, okay. He planteado de... Exacto. Yo entiendo que también ha hecho bien, o sea, él tiene su momento, como entendía que cuando la gente le hablaba de eso en noviembre, diciembre del año pasado, no es momento de hablar de eso, de desenfocarse ya tampoco. Él ha dicho que lo va a decir el 17 de agosto. Pero óyeme, aún cuando lo diga, ¿qué es lo que yo más pienso que él lo ha venido haciendo bien? Que no se ha desenfocado, o sea, como presidente también, aún asumiendo la candidatura, tiene que enfocarse en seguir, porque su mejor campaña es enfocarse en seguir trabajando como él va. Y en su caso, y en trabajar permanentemente. Como decía Jaime, ¿cuál va a ser su rol? ¿Usted va a postularse o se está conservando para alguna otra? Mi principal rol en este momento es apoyarlo en la campaña que él siga siendo presidente. Esa es mi prioridad. Está bien, pero ya mi prioridad en este momento. Ya esa queda respondida, pero el partido tiene que decidir ahora definir a nivel municipal y congresual. Sí, pero no tiene que ser. Mira, hay muchas personas con condiciones que pueden también asumir. O sea, eso para mí, te confieso, no es la prioridad. No es una prioridad. No es la prioridad. Ha sido mencionado mi prioridad, ser mi prioridad a otra posición que no sea electiva. Sí, pero no tiene que. Mira, fíjate qué pasa. La gente cuando ve política dice, no, pero si no va a esto, va a lo otro. Pero no tiene que ser obligatoriamente, ¿sabes? Cuando tú estás convencido de un rol, lo importante es tú jugar el rol. Ingeniero. Si las circunstancias te ponen que tú tengas que asumir un momento dado, yo nunca he rehusado. Pero ese no es yo no me enfoco, yo no me desenfoco. Usted incluso a nivel de trabastidores ha sido mencionado como probable compañero de boleta de Luis Abinader. O sea, un santiaguero por una santiaguera. No, yo creo que
No he escuchado eso. Primera vez. Para que tú a veces como que te sueñas con cosas. Pero, no, primero, mira, dame decirte, primero, doña Raquel, yo pienso que ha venido haciendo muy buen papel. Muy buen papel, ¿eh? Una compañera ideal para Luis, una persona que yo además le tengo mucho aprecio, mucho estima y de su familia. Y lo segundo, siempre, señores, la gente se pone a estar hablando de vicepresidencia y de aspiración. La vicepresidencia es una posición que tiene que ser de la comodidad del presidente. Yo veía antes en proceso la gente haciéndote encuestas para vicepresidente, que cuánto da. Eso no son posiciones de encuesta. Al contrario, si puntean mucho hay problemas. Eso es una posición muy personal de cada presidente. Y pienso que él tomó muy buena decisión cuando lo hizo y además se siente muy bien, muy cómodo. Y ella ha venido haciendo muy buen papel. Mire, Entonces, hay como dice en un momento dado, lo bueno no se cambia. A propósito de la reelección que usted mencionó, reconociendo obviamente el logro de este gobierno en 3 años. Obviamente esa es una decisión de él. Sí, reconociendo el logro de 3 años. No que le estamos imponiendo a nadie. ¿Cuáles cosas usted considera serían retos, desafíos para el gobierno en un eventual proceso de reelección, 4 años más? ¿Cuál tema tenía por delante el presidente? No, tiene muchos temas. Yo diría el presidente y el país, todos nosotros. Un tema importante que hay que seguirlo trabajando, es la seguridad ciudadana, que como él mismo lo ha dicho, no es un tema de un día para otro, pero se han venido dando pasos, y no solamente que lo ha dicho el gobierno, sino lo ha dicho también la comisión del sector privado que ha estado trabajando con eso, que se han ido tomando medidas serias. Eso mismo que él tomó esta semana de ir todos los lunes y tener un contacto permanente, porque la seguridad ciudadana abarca todo, desde el control del narcotráfico, la delincuencia, el tránsito público, los armamentos. O sea, también somos vulnerables y nosotros eso lo tenemos que cuidar sobre todo. La educación, mantener la estabilidad económica y la estabilidad política como país. Esos son temas que tenemos que seguirlo trabajando como venimos trabajando. Esa seguridad en la inversión, o sea, los capitales que están viniendo al país, la confianza. Señores, no es que no tenemos problemas, pero yo digo que nosotros somos un oasis en el desierto si nos vemos en el entorno de América. Y eso tenemos que cuidarlo todo. Todo es la clase política. No es una responsabilidad solo de Luis Abinader, todo. Tenemos que cuidar eso como nación. Que se siga incrementando el turismo. Que se siga incrementando la inversión extranjera. Que se siga incrementando las exportaciones. Que se siga incrementando las remesas. Esos dominicanos y dominicanas que creen y apuestan a nuestro país. Y que cada día también tenemos que estar del lado de ellos. Como digo, ahora cuando fuimos a Nueva York, muchas cosas, mira, ya se logró con Nueva York que se pueda homologar la licencia de conducir allá y aquí. Que eso es importante. Y yo creo que Nueva York no saben lo que están metiendo. Sí, no. No, pero la gente cuando sabe que tiene control maneja bien. Aprende bien, nosotros somos buenos conductores de disciplina. Una vez estaba yo en Washington caminando con mi hija y de pronto, extrañamente, y alguien pasa y toca bocina. Obviamente todo el mundo le llamó la atención, una bocina. Yo dije, debe ser un dominicano que debe ir ahí. Como cuando aplaude uno en un avión, que tú dices, ahí va un dominicano. Pues sí, eso también es esa parte de ver cómo homologamos el Medicare que se pueda usar aquí en el centro de salud. Por lo menos hacer primero un plan piloto en algunos hospitales en Santiago, la capital y Punta Cana, porque también sirve para el turismo americano. Sí, mire, la homologación de títulos universitarios. Usted que tiene una vida larga en el servicio público y como bien ha dicho, se siente orgulloso cuando lo definen servidor público. Desde 72.
Y eso implica todo, racionalidad, humildad, raciocinio, planificación de lo que se va a invertir o que se va a hacer. Fue ministro de Obras Públicas, sabe lo que eso implica. Sin embargo, la democracia dominicana tiene una incapacidad asombrosa de no dialogar, no habla de las prioridades del país. Cada quien hace lo suyo, pero tal vez no hemos podido identificar esas fortalezas que usted menciona ahora y muchos de esos desafíos, porque los desafíos son interminables, porque siempre hay muchas demandas. Frente a esta coyuntura, después de la pandemia, incluso que cambió tanto el mundo, ¿cómo entiende usted que debemos conducir el país hacia colocarlo a un destino superior? Tenemos problemas con la electricidad, todo está un poco a medio talle, la energía tenemos pero falta, las vías, la seguridad, tenemos buenas vías pero salimos a matarnos todos los días y hemos hecho de los accidentes de tránsito la principal fuente de muerte. Ahora dicen que el alcohol ha superado el uso de los celulares con la vaina de los accidentes. Es decir, ¿cómo poner un orden a este país que nos ponga la cabeza grande y que veamos el futuro con otro optimismo? No, yo creo que ha trabajado. Tú hablabas del diálogo. Mira, yo puedo decir que uno de que ha dado más señal de la importancia del diálogo y de consultar y dar participación ha sido el presidente Abinader. ¿Y por qué no decirlo? Porque en el Congreso, en base al diálogo, hemos logrado importantes proyectos, porque a veces vemos lo que falta por hacer, pero también tenemos que ver lo que hemos venido haciendo. Oye, nosotros modificamos una ley de aduana que tenía 60 y pico de años que no se modificaba. No tanto, porque acuérdese que... la ley de aduana... Pero acuérdese que Balaguer hizo el código en los años 90. No, sí, no, pero es el código tributario. Pero la ley del funcionamiento... Modificó la ley electoral, el código aduanero, incluso pero Balaguer lo impuso por decreto y se lo mandó al Congreso. Pero esa es la parte de la reforma tributaria. Es la ley de aduana en cuanto a todas las consideraciones de aduana, o sea, el envío de valores, que son elementos nuevos. Los CUR, eso no existía, o sea, en aduana, todo eso se modificó. La ley de extinción de dominio que hicimos, la ley de ordenamiento territorial, que se pasó 20 años hablando de eso. Lo que pasa es que son leyes que van a entrar en aplicaciones ahora y se están haciendo los reglamentos. La ley de regiones únicas. Mira, la ley de regiones únicas es una cosa sencilla. ¿Pero qué existía en el país? El Ministerio de Educación estaba dividido en 18 regiones, por decir un ejemplo. Salud Pública tal vez en 13, pero en zonas diferentes. Las Fuerzas Armadas no sé en cuántas cosas. La policía por otro lado. El Ministerio de Medio Ambiente tenía otra división. El Ministerio de Obras Públicas otra división. Entonces, esa ley, ¿qué viene a regular? Para poder planificar. No, son 10 regiones en el país. Y todas las instituciones del Estado se han tenido que ajustarse a eso. Ya eso va a ayudar enormemente a la planificación de cada región, porque eso era un rompecabezas. Cada institución ponía el número de regiones que le diera la gana. Le diera la gana. Son 10 no, 10 son 10. Pero el Poder Ejecutivo sometió 5. Y el presidente se reunió con todos los bloques y le dijo, señores, lo que necesitamos es una ley. ¿Ustedes opinan que son 12? Bueno, 12. ¿Opinan que son 8? Vamos a poner 8. Son 10, pero tenemos que hacer una ley de regiones únicas. Y se hizo. ¿No entiendes? Ahí se aprobó la ley de autismo. Se aprobó la ley de la primera infancia. O sea, se ha venido trabajando en proyectos importantes que van trazando. Porque mira, ese trabajo que se viene haciendo con las instancias infantiles, se habla de la educación. Señores, ¿usted sabe el impacto social que eso tiene? Yo vi los otros días en Villa González que se inauguró una instancia infantil y veía una madre que hablaba, una muchacha joven, estudiaba, cómo lloraba y decía, ya yo puedo sentirme tranquila de terminar mi carrera, porque cuando salgo para la universidad tengo cómo dejar a mi hijo seguro que me lo cuiden. Y ese es el primer eslabón en la educación y en la formación de la organización de la familia. Pareciera, sin Entonces yo creo que se están tomando muchas medidas importantes. Ahora,
nos quedan muchas cosas por hacer. Pareciera, Eso sin es verdad, embargo, Percio. pareciera, sin embargo, ingeniero, que para el país la ley más importante es el Código Penal, porque es cierto, esas que usted ha mencionado aprobadas, pero la no aprobación del Código como que eclipsa. Bueno, el Senado de la otras. República, nosotros aprobamos el código. Bueno, lo hemos aprobado 2 veces. Se aprobó la otra vez, perimió, y ya nosotros lo aprobamos y el código está en la Cámara de Diputados. Y hemos venido aprobando leyes. Ahí está la ley de aviación civil que aprobamos en el Senado, la ley de incentivo al comercio de la aviación civil para incentivar la competencia aérea. Y lo de cielos abiertos. El cielo abierto es otra ley que es muy importante con esa. ¿Cuáles Pero están para que las pendientes? empresas dominicanas puedan ser rentables, Sky, Mar, Arayé y todas esas empresas, que puedan competir con la empresa internacional. Cajay, hubo que hacer esa ley. Para hacer esa ley, ya el Senado la aprobó, está en la Cámara. ¿Qué importancia tiene? De que ya hay destinos que estamos compitiendo en México, Colombia, que ya los pasajes han bajado un 60% en las líneas dominicanas, de buena calidad. Entonces eso ayuda al turismo, pero también a los dominicanos que viajan. O sea, estamos trabajando la ley, ahora la ley también que es para el manejo después de la ley de extinción de dominio, que es de los manejos de los bienes incautados. Esa ley también la aprobamos y está en la Cámara de Diputados. O sea, venimos trabajando. Ingeniero. Sobre leyes importantes. Que faltan algo. Aquí hay que modificar, hacer una reforma fiscal. Y eso en su momento, después de la elección o lo que tú quieras, hay que sentarse. Hay que sentarse. El problema es que el que gane no va a querer hacerlo, ese es el tema. No, óyeme, es que hay, no es cuestión de que el que gane no va a hacerla, es que hay que hacerla, que el país lo necesita. Y que tenemos que pensar para el futuro. El que gane, el que pierda, el que quiera volver a ganar, el que quiera hacer, porque primero está el país, señores. Y tenemos que legislar hacia el futuro. El político que actúa con el inmediatismo no se puede ver como estadista. Una cosa es un estadista y otra cosa es un presidente. Entonces, Luis Abinader está queriendo pensar como estadista, dejar un legado. Porque igual, si dura 4 años más, son 4 años, pero después va a venir otro. Pero hay que dejar el país encaminado. Ya usted ha mencionado las que han sido aprobadas. ¿Podrías mencionarnos algunas de las que tienen pendiente aprobación y a su juicio como presidente del Senado, cuáles serían las de prioridad, de más prioridad ahora mismo para el país? Mira, ahora tenemos trabajándole la ley de compra y contrataciones, que es muy importante, ya casi termina. La ley también que modifica la Cámara de Cuentas, que es muy importante porque esa ley hay que modificarla. Estamos trabajando, también tenemos... usted tiene el Código Civil, Código Penal. Tenemos Código Civil, tenemos Código Penal. La Ley de Seguridad Social. Tenemos la Cámara de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esa es una ley muy importante. Y tenemos varias leyes que estamos trabajando. Una ley sobre la mujer. O sea, y se ha venido la ley sobre Sodocal. O sea, hay muchísimas instituciones. Bueno, nosotros aprobamos también la ley que unificó lo que es el CEA. Que quitó el CEA con bienes nacionales. Nosotros aprobamos lo que es la ley también que quitó lo que es también la CDE en el Senado. O sea, es que son un sinnúmero de leyes que estamos abocados a conocer y que tenemos que seguir modificando. Y se empieza a modificar la ley de la Contraloría de la República. O sea, son muchas leyes, son muchos requerimientos que el país tenemos. Pero lo importante en todas esas leyes es que haya el compromiso, que haya la voluntad política. Primero de estar consciente que hay que modificarla y hacer las modificaciones que haya que hacer. Ahí está, como te decía, la ley de hall logístico que se está conociendo en el Senado, que es importante. Porque yo he dicho, no hay ley perfecta. Y cada sector a veces, mucho con su razón, quiere que le hagan un traje a su medida.
pero el Congreso no puede hacer traje, el único traje que tiene que ser a la medida de los intereses nacionales. ¿Sí? Ingeniero, el presidente de la República en algún momento dijo que usted sabía lo que había que hacer con la Cámara de Cuentas. Es decir, el tema se conversó, parece, en algún momento. Este proceso se ha estado llevando en la Cámara, pero ¿cuál es la idea que hay? Porque la Cámara no está sirviendo a los fines que fue designada. Ya se han ido 3 años, el gobierno tiene 3 años. Y obviamente que el país tiene que reforzar los controles para no seguir correteando corruptos, porque no puede ser que la gente se lleve tan fácil los recursos públicos. Mira, Percio, esa es la única pregunta que yo no te puedo contestar, porque el tema de la Cámara de Cuentas está ahora en la Cámara de Diputados, que como dice, constitucionalmente actúa como fiscal. Entonces, dependiendo de lo que la Cámara decida, eso en un momento puede llegar al Senado, y ahí nosotros actuamos como juez. Y los jueces hablan por sentencia. Cualquier opinión que yo emita ahora aquí pudiera contaminar la me decisión tenía que final. contaminar y me tenía que inhibir después de cualquier decisión. Entonces es un tema. ¿Pero usted cree que pero para ese mí, proceso puede llegar al Senado o como ocurre todo se va a morir en la es que Cámara? no tengo idea, porque es una potestativa de la Cámara. Creo que todavía tiene una comisión que no ha enviado el estudio al Pleno. Entonces no puedo yo incidir. Vuelvo y te digo, si mañana pueda llegar eso, lo que se vaya a hacer. Pero mira, en eso también lo más importante, fíjate, es la modificación de la ley. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se quiere modificar en la ley es... La de la Cámara de Cuentas. Sí, de la Cámara de Cuentas, que le estamos trabajando. ¿Qué estarían agregando, quitando? No, por decir algo, la ley dice que los jueces se cogen por 4 años, pero que entonces cada 2 años se puede renovar. Ese es el primer problema. Porque desde que llegan ya están aspirando para querer ser presidente. Es decir, eso es como que tú en la Junta Central Electoral le cogiera el presidente y dijera a los 2 años se puede cambiar. Se torpedean. O el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional. Entonces usted coge el presidente y ya por un tiempo. Entonces, pero ese es un tema. Con ese mismo esquema, presidente, hemos visto que hay personas que han ocupado esa misma posición de presidir la Cámara de Cuentas y han hecho un trabajo allí. Sí. No es falta de liderazgo. Pero que oye, es porque no ha habido esos cambios. Coincidencialmente, eso está en la ley, pero fíjate que no se han sustituido en la práctica. Pero eso debe ya regularse. Otra cosa importante en esa ley también es darle más autoridad administrativa al presidente de la Cámara. Es decir, es como que el presidente del Tribunal Constitucional, para nombrar un abogado, un legal, como no sé los términos que tiene el Tribunal Constitucional, tenga que pedirle permiso al Pleno. Entonces la Cámara de Cuentas prácticamente todas las decisiones administrativas la tiene que aprobar el Pleno. Son de carácter colegiada. Colegiada, y eso es infuncional en cualquier órgano que tuve en el país. Y así hay muchas cosas que hay que modificarla para que sea más funcional la Cámara de Cuentas. Yo lo veo. Porque es que lo que le espera, óyeme, a la Cámara de Cuentas, la que venga cualquiera, es precisamente hacer su rol de poder hacer mucha auditoría. Ahora, que junto con eso haya problemas personales, de personalidad, ya eso es otra cosa. Pero la ley marco, y te estoy diciendo, no se va a modificar por esto. Esa ley se viene estudiando hace 2 o 3 años, inclusive con asesoría internacional. Se viene trabajando en eso. Porque son de las cosas que tenemos que cambiar, que es una ley prácticamente que está obsoleta. Pero usted que... Mira, ahí estamos nosotros trabajando igual la ley de responsabilidad fiscal. Y lo envió el Ejecutivo. Porque la gente cuando habla de alunamiento, hay una ley de responsabilidad fiscal que hay que trabajarla. Porque hay que pensar en el futuro. Usted que ha mencionado que tiene la ley de modificar la Cámara de Cuentas y que tiene la ley para modificar la ley 340 sobre compra y contrataciones, que tiene la experiencia larga en la administración pública, ¿cómo reforzar los controles para evitar que la gente se cargue tan fácil? Porque uno ve cosas cuando uno mira todos estos procesos judiciales, dice, ¿cómo es que se pueden cargar tanto dinero tan fácil? ¿Cómo lograron hacerlo?
y sin que nadie mire, que nadie corre, y al final todo el mundo queda libre, porque todo el mundo queda libre aquí. No pasamos correteando corruptos, pero al final no recuperamos nada. Por eso hay que mejorar los organismos de control. Mira, el mismo presidente está en modificar la ley de la Contraloría de la República, porque son los organismos de control, y que hay que hacer que el que comete un daño se castigue. Ahora, cuando hay una voluntad política de que no se haga la cosa, porque todavía la gente no se explica cómo tú haces una transferencia de $20,000 y te piden hasta el acta de nacimiento. Y como una gente dice que un día sacó 1.000 millones. Y nadie sabe nada. La de defunción te piden. Eso es lo que nadie se explica. Entonces, cuando hay complicidad de Estado, y por eso también los pueblos tienen que ver bien. Ingeniero, por lo que tiene que ver con esta Cámara de Cuentas, sabemos que los diputados presentan ternas, ustedes eligen o escogen. Con respecto a esa Cámara de Cuentas, por lo que se sabe, dicho por ellos mismos, irregularidades, violaciones, ¿algún arrepentimiento de lo que ustedes escogieron? No, oye, te digo, nosotros hacemos el papel. Fíjate que todos los otros órganos, afortunadamente, han funcionado bien. Ahora, yo siempre oía la expresión que te decía en la vida, a ti te recomiendan una vez, después te recomiendas tú. El hecho que tú recomiendes una gente para que sea, si falló, ya eso es consecuencia de él, tú entendiste un profesional, si tú coges los currículos de ellos de vida, ahora los aspectos personales de gente, ya son cosas, nosotros no somos psicólogos, ni psiquiatras, pero yo lo que creo es que tenemos que reforzar la ley y en su momento jugar el rol que tengamos que jugar, con la responsabilidad. Pero ustedes sesionaron en María Trinidad Sánchez la semana pasada, creo que fue el viernes. Sí. ¿Sacaron algo positivo de ahí? Mira, lo primero, y qué bueno que tú me hagas esta pregunta porque me quiero también aquí referir a otra cosa. Lo primero que nosotros estamos enviando una señal de acercar el Senado a la población. Y comenzamos a hacer, se hizo una sesión plenaria en San Cristóbal, un momento con motivo del Día de la Constitución. Y entonces la llevamos a María Trinidad Sánchez con motivo del aniversario de María Trinidad Sánchez. Y es una forma de que la gente vea cómo se legisla, de acercarnos al pueblo, porque ahí fueron las diferentes autoridades de la provincia, los alcaldes, los diputados, los regidores, la sociedad civil, lo hicimos en el auditorio de la UAS. Y tú ves cómo el pueblo se compenetraba y veía cómo es una sesión. Y así nosotros estamos haciendo. Fíjate que ya nosotros aquí quiero aprovechar en el Senado, inclusive posiblemente se haga uno para la fecha de Luperón en Puerto Plata. ¿Cómo se ve ese procedimiento? ¿Ustedes van solo como un carácter educativo? No, ¿O sesionan de verdad y toman decisiones ahí? Sesionamos, tomamos decisiones. Se hace una agenda no muy larga, claro, ¿me entiendes? Pero se hace una agenda, primero la tiene que aprobar el Pleno, el cambio de la sede. Exacto. Pero ahí se tomaron medidas, o sea, como ahí se aprobó la ley de provincia ecoturística de la provincia, y esa ley se aprobó, o sea, se toman decisiones. Y al final, inclusive, se entregó un reconocimiento a dos, que son los únicos dos vivos de la Constitución del 63 que quedan vivos. Miren, los legisladores que son de Nagua. A propósito de esta experiencia que ustedes están replicando en comunidades, hubo aquí una Comisión Nacional de Desarrollo que Balaguer instrumentó, que tenía la particularidad que sesionaba in situ. Y tomaba decisiones, por ejemplo, para el turismo, para los parques industriales. ¿Esa es la idea que se quiere? ¿Replicar un poco ese modelo? Del Senado, porque también uno escucha. O sea, Julián Pérez presidió esa comisión durante que el presidente lo ha hecho en la parte del Poder Ejecutivo, mucho con llevar los consejos de gobierno. Exacto, consejos de gobierno. A las diferentes provincias. Y esto el Congreso, y también la gente participa y se le acerca a los senadores y plantea opiniones. Pero aquí lo que te quería decir, dice Tercio, porque no puedes aprovechar esta oportunidad. Nosotros en el Senado digitalizamos todo el archivo del Senado de la República desde su fundación. Tú puedes ahí consultar cualquier ley que tú quieras desde que se hizo el Senado.
¿Solo las leyes o cartas internas No, también? toda la información de diario nosotros la subimos a la red, pero todas las leyes que se hizo, todas las Leyes, resoluciones. todo, o sea, tú dices, quiero saber la ley, supongo cuando fue la ley del voto de la mujer, se buscó eso. Y buscando eso, que fue en el año 42, encontraron ya por ese sistema que había una ley anterior en el año 41 que era que permitía a las mujeres sacar cédula. Eso ni la misma sufragista la conocía. Exacto. Entonces se buscó por el sistema, porque ya cualquier información que tú quieras sobre el área agrícola, el área comercial, tú la encuentras. Dice que las mujeres estaban orejanas antes del 41. No tenían cédula. Entonces, tenían cédula. Oye, entonces, ¿qué estamos haciendo también? Todos los proyectos que se están conociendo. Hay instituciones que dicen, no enteramos la prensa que ustedes aprobaron esta primera lectura y no me invitaron. Amor, pero en la página del Senado está, de que llega una ley, se dice a qué comisión va. Entonces yo le he dicho a los mismos ministros, denle seguimiento a las leyes que llegan relativas a su área, pongan una gente que le dé seguimiento a las leyes que llegan. Usted una vez la puede vaciar, ver en qué consiste el proyecto, qué comisión la tiene, quién compone la comisión, pero algo más. Normalmente se invita gente a las comisiones, se hacen vistas públicas, pero entendíamos que no era suficiente. Entonces nosotros hemos puesto en la página una ventanilla que se llama Tu Opinión Cuenta, donde cada ciudadano, y se lo dijimos allá inclusive en Estados Unidos cuando fuimos los dominicanos, cada ciudadano, donde quiera que se encuentre dominicano, puede accesar, ver el proyecto de ley y opinar sobre esa ley, y lo que opine por ahí le llega a la comisión que está asignada a ese proyecto, para que tome la opinión de un ciudadano. Eso se llama cercanía. Ser transparente y acercarnos a la ciudadanía, que el dominicano se sienta que puede. Y estamos haciendo cada día más innumerables visitas guiadas de estudiantes, de universidades, pero también de gremios. De gremios invitamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la Asociación de Industria y a los diferentes gremios que sean senadores por un día, que vayan cómo se legisla, la transparencia del Senado, el voto automatizado, que antes se votaba manual, con la mano levantando la mano, ya eso el voto queda transparentado. Ingeniero, estamos ya entrados al año preelectoral. Alguien diría preelectoral, pero yo creo que estamos en campaña plena ya. Con una circunstancia un poco distinta a la de las elecciones del 20, con una realidad nueva en el orden electoral. Por la pandemia, alrededor de un 15% de los electores no votaron en esas elecciones. Es decir, que los partidos tendrán que descubrir ese escenario. Además, hay unos 700, 800 mil nuevos electores registrados. ¿Cómo usted concibe el proyecto del PRM y Dominicanos por el Cambio y los partidos que están aliados al gobierno? ¿Cómo se plantea ese proyecto desde el gobierno? Porque desde la oposición se está hablando de alianza y de que si hay alianza, que si no va a haber alianza. Pero desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo usted concibe ese frente para pelear por las elecciones que vienen? No, es un frente muy sólido, como yo te digo, imbatible en las elecciones municipales. Yo te puedo hablar, que conozco más detalles, suponiendo Santiago. En las elecciones municipales prácticamente ese frente, esa alianza va a ganar alrededor de más del 85-90% de la alcaldía en febrero. En febrero. Sí, sin duda alguna. Y va a aumentar su número de diputados, y va a aumentar y va a mantener la senaduría, la mayoría del Congreso de la senaduría. Que mayo del 24 pasa por febrero. Bueno, es importante. Esa es la primera encuesta voto a voto. Exacto. Ahí no se puede maquillar. Se envía un mensaje ahí. Ahí ya se envía un mensaje. Pero además, y que lleva cantidad de senadores, y las encuestas que yo he visto del país, el PRM o esa coalición de partidos va a mantener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y hay una cosa final que yo en el Senado por mucho. Que yo quiero tocarle a usted, que tiene que ver con nuestros vecinos, la realidad política que tenemos con Haití, la idea de
de una oficina en República Dominicana de Canadá para ayudar al tema haitiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Haití? Porque cada vez parece que ese es un tema más de nosotros que de la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional cada vez se hace de la vista gorda. Sí, lo que ha venido haciendo el país, como dicen, no nos pueden pedir más de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo y debemos seguir haciendo. Pero con esa lo primero que no hemos hecho todavía. Lo primero, con esa oficina yo no estoy de acuerdo. O sea, una cosa es tú usar el país, que lo hemos hecho en otras ocasiones, como un puente de medicamentos, como un puente de combustible, como un puente de comida, de alimentación humanitaria, que lo hemos hecho y que lo sigamos haciendo. En un momento dado se usó el aeropuerto de Barahona para el terremoto. Para el terremoto. Y tenemos que usarlo de donde sea. Eso es una cosa que nunca debemos, porque nosotros nunca debemos darle la espalda a Haití. Pero hay cosas que también ellos no se han dado a ayudar. Yo he sido de los que tengo años proponiendo que se hagan clínicas de maternidad de aquel lado de Haití. Y que inclusive la habilitemos con médicos haitianos que le presten los servicios de los 2,000 estudiantes en un momento haitianos que estudian en la Universidad Dominicana Medicina, que le validemos la ley de pasantía, que puedan hacer su pasantía allá y se lo acreditemos como que le hicieron aquí, para que ellos mismos le den servicios a sus nacionales y se conseguiría ayuda internacional en medicamentos. Pero lo que tengo entendido es que ellos no han esperado a permitir que se construyan esas clínicas de aquel lado. Entonces yo creo en eso. Y en todos los foros internacionales, el presidente de la República, la Cancillería, nosotros como congresistas, tanto el presidente del Senado que le habla, Pacheco también la Cámara de Diputados, que hemos ido a eventos internacionales, hemos demandado y hemos pedido internacionalmente que colaboren con Haití a la comunidad internacional. Que es lo que tenemos, porque una responsabilidad de todos. Hemos planteado cuántos problemas tenemos nosotros que tenemos que afrontarlos. Entonces, con lo de nosotros es suficiente para nosotros cargar con un país. Se ha dado muestra de lo que es la empresa Codevi de aquel lado. Y mira, hasta por las situaciones que ha venido pasando. Y eso es una responsabilidad, como yo digo, civil, del sector privado dominicano, de invertir allá, de generar empleo. Que eso es lo que debieran tratar ellos, que se replique en la frontera para dar empleo y que puedan quedarse de su lado trabajando. O sea, que yo creo que nosotros hemos hecho lo que hemos tenido que hacer y hemos dado señales. Y es más, yo diría más, fuera los eventos internacionales que yo he ido a veces a representar al presidente, he escuchado presidente de otros países que dice, el presidente Abinader no ha hecho conocer más a fondo la realidad haitiana. O sea, porque él se ha convertido en un embajador de esa causa de que la comunidad internacional sepa las necesidades del pueblo haitiano. Entonces, yo creo, como te digo, que estamos haciendo y dispuestos a seguir haciendo. Esa lista que usted tiene, ¿usted parece que trajo temas? No. Si lo hemos abordado. No. ¿Qué cosa, la lista que yo se la voy a... No, la lista yo se la voy a dejar. Son de las leyes. Yo los temas... Bueno, hablamos varios puntos de esas leyes. Yo vengo con puntos abiertos. Yo la lista que le traigo, que se la quiero dejar, es de las leyes que hemos aprobado, que se han convertido ya en leyes. Bueno, María ahorita le preguntó eso. De las que se han convertido ya en leyes, que han pasado por las dos cámaras, de las que hemos aprobado y que están pendientes en la Cámara de Diputados, y de muchas que estamos conociendo en el Senado, que son tantas que por más que la memoria, entonces se la traje. ¿Usted está optimista? Yo siempre estoy muy optimista de mi país. Yo creo en mi país, porque yo soy de los que apuesto a que los dominicanos, si se van a vivir fuera, sea por decisión, no por necesidad. Y como yo aspiro que los que están aquí se queden a vivir aquí y que muchos de los que viven fuera vengan a vivir aquí, yo apuesto a mi país. Este es un país de gente buena, que lógicamente tenemos que tomar medidas, disciplinar más. Hay señales buenas que pasan que tenemos que imitar.
hay señales malas que no van a imitar. Ese tema de Higüey es un mal mensaje, una mala señal. Y yo he dicho, lo que más le quita autoridad o fuerza moral a una autoridad es la arrogancia. ¿Quién falló ahí, la fiscal o los policías? Bueno, empezando por la que se supone que tiene más nivel educativo, que es la fiscal, el mensaje que mandó, o sea, de que porque yo soy autoridad puedo hacer lo que quiera, y eso no puede ser así. Porque dicen, yo siempre he escuchado que decía, el ejemplo empieza por casa. Claro. Si usted está llamado a imponer la autoridad, empezando, no que los policías no tuvieran, pero yo creo que es un mal papel. Y los policías no actúan si ella no viola la ley. Y lo primero que yo digo, ella ahí no representó lo que es una persona con la humildad de doña Miriam Germán. Así es. ¿Entiendes? Que yo creo que ha dado ejemplo también de ser una servidora pública. Entonces, pero en este país hay muchos ejemplos positivos, muchos ejemplos buenos, muchos dominicanos que se destacan aquí, que se han venido destacando fuera. Mira, ahí vemos ahora la vicealcaldesa de Nueva York es una dominicana. Y a diario estamos encontrando dominicanos que tenemos en la NASA. Que tenemos en la NASA, que se desarrollan. Y yo lo que también apuesto es que la juventud dominicana se entusiasme, participe en política, tome decisiones. Cuando yo voy al hemiciclo, hay un grupo en el Senado de jóvenes, senadores por un día, y yo digo, yo espero que de aquí salgan los nuevos senadores del país. O sea, que aspiren, porque hay gente que quiere satanizar a la política. Que la política, no puede haber políticos malos. Y no dudo que haya muchos. Pero en todas las profesiones, como te digo, hay gente que denigra su profesión. Pero por eso tú no dejas de estudiar periodismo, tú no dejas de estudiar medicina, tú no dejas de estudiar derecho o ingeniería. Tú lo que tienes que ser un ejemplo en lo que tú estudies. Y también hay mucha gente que yo digo que han puesto en alto la política dominicana. Y tenemos muchos ejemplos que lo que esa juventud dominicana debe imitar. Y que cuando sean políticos o cuando ocupen una posición, sean verdaderos servidores públicos. Bueno, muchísimas gracias, presidente Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República Dominicana. Gracias a los amigos que han estado hasta este momento de esta interesante conversación en el podcast del Nuevo Diario. Pedirle nuevamente que si no lo han hecho, se suscriban a este canal, que lo compartan, que le den me gusta a esta interesante conversación. Hasta el próximo episodio.